Buenos días, hermanitos. Amén. Gracias al Señor por un día más y por este precioso día domingo en el cual venimos a compartir la palabra de Dios y alabar a nuestro Señor. Saludamos también a los que nos ven por este medio, deseándoles que tengan un bonito día domingo. Amén. Vamos a empezar este servicio con la alabanza titulada Bellas Palabras de Vida. Estas bellas palabras de vida, amigos, familiares, personas que nos ven, están escritas en la palabra de Dios. Y este mes de septiembre es el mes de la Biblia, por lo tanto los temas que se están tratando son acerca de este libro que es Manual de Vida para todo creyente. Amén. 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 A ver, más fuerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos guía, la palabra del Señor nos sostiene, la palabra del Señor nos da salvación. Las buenas nuevas dan la salvación. Entonces, vamos a entonar bellas palabras de vida. ¿Nos acompaña? Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La Palabra de Dios para tu vida. Continuamos todavía con esta serie acerca de prédicas
sobre la Biblia, pues en el mes de septiembre, recuerden que celebramos el mes de la Biblia. Ya nosotros sabemos bien que la Biblia es el libro de Dios. En la Biblia encontramos la sola y la suficiente regla para nuestra fe y también prácticas para nuestra vida. La Biblia es palabra de Dios. En ella encontramos que Dios va a revelar al hombre su voluntad para los seres humanos y que también cuáles deben ser nuestro comportamiento, los cuales van a ser superiores a cualquier tipo de tradiciones, experiencias o incluso a los pensamientos o el intelecto que nosotros quisiéramos plantear. Además, la Biblia es la única fuente de autoridad y con ella debería terminar cualquier tipo de discusión teológica. Sabemos bien que la Biblia fue escrita por una inspiración divina a través del Espíritu Santo, porque si bien es cierto que el Señor utilizó a diversos autores humanos para revelar su palabra, también es cierto que, pues, precisamente a través del Espíritu Santo fue que Dios enseñó a estas personas, a estos autores, qué es lo que tenían que escribir. Como podemos ver, entonces, la Biblia tiene mucha autoridad, una autoridad funcional para la vida de cada cristiano, y a través de la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos quiere mostrar a nosotros su mensaje. Y si Dios nos quiere mostrar su mensaje, entonces nosotros tenemos que prestar debida atención, estudiar permanentemente la palabra y también nosotros ir hacia la interpretación correcta de la palabra. Y por cierto, también hay que obedecer todas esas exhortaciones y los mandamientos que están en la Biblia. En ocasiones podemos haber escuchado de repente por allí que la Biblia es importante y que es necesaria. Ahora, estos términos tienen diferente sentido. Hay que señalar entonces la diferencia que hay entre importante y necesario. Algo importante vendría a ser, por ejemplo, cuando algo es conveniente, es interesante y se considera de repente como superior o que sea algo influyente. Por ejemplo, podemos hablar de la importancia de alimentarnos saludablemente o la importancia de una educación universitaria. Ambas situaciones se consideran muy importantes para el desarrollo personal de cualquiera, porque van a traer obviamente beneficios para nuestras vidas. Pero no podríamos decir que de repente una educación universitaria va a ser el único camino para alguien. No va a ser absolutamente obligatorio, ¿no es cierto? Por el contrario, cuando nosotros señalamos que algo es necesario, estamos diciendo que se trata de algo esencial, que es algo indispensable y también es algo obligatorio, que es opuesto a lo voluntario o a lo espontáneo. Por ejemplo, ustedes, todos nosotros necesitamos el aire para poder vivir. No existe ningún ser humano que puede decir, yo voy a dejar de respirar el aire, o que el acto de la respiración sea indiferente para alguna persona. Entonces, estaríamos diciendo que a alguna cosa que es necesaria, debemos de todos, nosotros tenemos que llegar o llevar esa cosa. Es así entonces que algo importante puede estar relacionado quizá con su valor o sus posibles resultados, mientras que algo necesario es absolutamente indispensable para nuestra vida y es ineludible. Esto nos da la idea entonces de que la Biblia no solamente es importante, es valiosa y es útil para el cristiano, sino que también es absolutamente necesaria, indispensable e ineludible para la vida del creyente. Esto podría sonar de repente un poco extraño en los tiempos en que la espiritualidad, como los tiempos actuales, está marcada de repente para algunas personas por
sentimientos subjetivos o de repente por supuestas premisas de querer vivir nuestra vida, nuestra existencia de una manera autónoma. Hay personas que dicen, esto es lo que yo creo y bueno, será así, pues no, queriendo pasar por encima de la autoridad de la Biblia. Hay muchas personas que se dicen cristianas, que se dicen creyentes y hasta muy devotas, supuestamente, que ni siquiera tienen un entendimiento básico o tienen un contacto mínimo con la Biblia. Por eso tenemos que dejar, hermanos, bien en claro que la Biblia no solamente es importante para nuestra vida, sino que la Biblia, la palabra de Dios, también es necesaria, es indispensable para todo creyente. Amén. Vemos entonces que la importancia y la necesidad de la Biblia no va a quedar reducida solamente al conocimiento que es revelado por Dios, que claro, es algo maravilloso y es sublime, sino que además la Biblia tiene un poder transformador, tiene un poder sobrenatural. Ningún libro, por más importante que sea, ni ningún libro de obra literaria ni de ciencia, va a tener esa misma dimensión que tiene la Biblia. Ningún libro va a poder tener esa cualidad de transformar tanto tu mente como tu espíritu, como lo tiene la Biblia, que es la palabra de Dios. Veamos entonces en esta mañana cuáles son los motivos de la importancia y de la necesidad de la Biblia, la palabra de Dios, para nuestras vidas. Un primer motivo de importancia y de necesidad de la Biblia para nuestras vidas es su propio propósito. El propósito de la palabra de Dios. Primer motivo entonces, el propósito de la palabra de Dios. Hermanos, los invito a que vayamos al Nuevo Testamento y busquemos el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de nuestro Señor nos dice en Segunda de Timoteo 3, 16 y 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la Biblia tiene como propósito fundamental llevarnos hacia un método de aprendizaje que ha sido diseñado por el propio Dios, y este método nos ayuda a que seamos fortalecidos y a que crezcamos en nuestra vida cristiana, en nuestro espíritu. ¿Han notado ustedes que en el versículo 16 nos está mostrando 4 aspectos que tiene este método de estudio que nos está acá recomendando el apóstol Pablo, que escribió este versículo? Hay 4 acciones que tenemos que ver aquí. Primero nos dice que la Biblia nos enseña. De acuerdo a un diccionario, ustedes pueden encontrar que el significado de la palabra enseñar está relacionado a instruir, a adoctrinar, a maestrar con reglas o ciertos preceptos o conceptos. También significa dar advertencia, ejemplo, que nos sirva de una experiencia para nosotros en nuestras vidas, y también que sea una guía para que nosotros podamos obrar o manejar ciertas circunstancias de nuestra vida en el futuro o en lo sucesivo. Entre otras muchas definiciones tiene la palabra enseñar. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que la Biblia nos va a mostrar lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios pide para nosotros y lo que espera de nosotros, así también como lo que Dios prohíbe lo que hagamos, o prohíbe ciertas cosas que nosotros practiquemos o pensemos. En fin, la Biblia nos está enseñando cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuál debe ser la forma de comportarte, cuál debe ser la forma en que tú debes pensar,
con respecto a tu propia vida, a tu trabajo, a tu familia o a tu comunidad. Todas esas enseñanzas tú las puedes encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. El segundo término que utiliza este versículo es redarguir. Según el diccionario de la Academia Española, redarguir se conceptúa como convertir el argumento contra quien lo hace, es decir, hacer una discusión de una manera sustentada. Esto nos recuerda lo que hemos aprendido en la misma palabra. Nosotros sabemos que hay ciertas doctrinas que nosotros debemos defender. En ocasiones nosotros tenemos que exhortar a una persona con base bíblica. En ese aspecto nosotros estamos redarguyendo a esa persona, instruyéndolo, exhortándolo, pero con base bíblica, no con nuestra base o propio conocimiento humano. Esto va a permitir de que una persona y nosotros mismos también podamos crear una conciencia sana, saber lo que es malo en nuestras vidas y también poder conocer lo que agrada y lo que desagrada a Dios. El tercer término que utiliza este versículo es el término corregir, que significa enmendar lo que ha sido errado, o también significa advertir, amonestar o reprender, llamar la atención. Entonces la Biblia nos está diciendo de que esta misma palabra te va a enseñar cuáles son las áreas específicas de tu vida en la cual tú le estás fallando a Dios. Te está diciendo, mira, con respecto a tu trabajo, tú no estás haciendo bien esto. Con respecto a la crianza de tus hijos, tú estás yendo por mal camino. O de repente, en tu relación sentimental, tú también no estás actuando de acuerdo a la palabra. La Biblia te está dando instrucciones y al mismo tiempo te puede hacer correcciones en caso de que tú estés obrando mal, o pensando mal, o tomando malas decisiones. Entonces la Biblia nos hace ver claramente qué cosas estamos haciendo mal y cómo tenemos que practicarlas de manera correcta delante de Dios. Sirve entonces también la palabra de Dios de un correctivo para que tú corrijas tu camino. Y el cuarto término que utiliza la Biblia en estos versículos es instruir. Instruir significa enseñar o comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. O dar a conocer a alguien el estado de algo, informarnos acerca de algo, o comunicarnos sobre ciertos avisos o reglas de conducta. Es así entonces que la Biblia nos guía y nos dice lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas. Nos muestra el camino que tenemos que llevar, para así nosotros poner en obra lo que estamos aprendiendo. Nos indica qué pasos tenemos que seguir, pasos que deben agradar al Señor, y así nosotros podemos cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. El segundo motivo de importancia y necesidad de la Biblia es que la Biblia nos da a conocer a nuestro Redentor. Segundo motivo, la Biblia es importante para conocer mejor a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ahora vayamos a la Biblia, seguimos en el Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo nos enseñó que debemos escudriñar las Escrituras, porque esta misma Biblia nos muestra el ejemplo de Cristo, nos muestra el Evangelio del Señor, que es para salvación. Por lo tanto, también la Biblia te va a enseñar cuál es el camino mediante el cual tú puedes tener la vida eterna y ser salvo.
Pero ¿qué significa esta palabra escudriñar? Significa investigar de una manera minuciosa, con cuidado, diligente o en profundidad algo. Entonces, escudriñar no significa leer así de manera superficial o rápida la Biblia. Nuestro Señor dijo justamente que este punto es importante para nuestra vida. Y Él mencionaba incluso, hacía ejemplos de la historia del pueblo en los cuales se veía la necesidad de escudriñar las Escrituras. Estas palabras fueron pronunciadas por el propio Jesús. Y este versículo, pues, vamos a encontrar tres aspectos. El primero, aquí cuando te dice escudriñar, y está en un imperativo, si vamos al idioma griego original en el cual fue escrito este versículo, está en un modo imperativo, es decir, es un mandato, es una exhortación, un mandamiento. No es una recomendación. No es que Jesús te diga, yo te recomiendo que escudriñes o que estudies en profundidad las Escrituras. Te dice escudriñar, así tajante. Significa, es un mandamiento para todo creyente que estudien la Biblia. No que la leas nada más, sino que la estudies, que la entiendas. Está ordenando el Señor que estudies la Biblia. Según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa la palabra escudriñar? Significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Esto significa entonces que no vamos a leer la Biblia como si fuera un libro de cuento. No vas a leer la Biblia como si fuera la Caperucita Roja o como si fuera el Pinocho, sino que tienes que estudiarla, tienes que analizarla, tratar de encontrar el mensaje y la enseñanza que quiere darte Dios a través de su palabra. Los estudiantes universitarios que nos están escuchando, o los estudiantes de colegio, acá en el templo o en los videos, cuando tienen que prepararse para un examen, no hacen sus resúmenes, sus apuntes, estudian en un mismo párrafo 2 o 3 veces, hacen sus cuadros sinópticos, sus mapas mentales, no sé, tantas herramientas de estudio hay. ¿Lo hacen o no? Claro. De la misma manera, tenemos que estudiar la Biblia. No es solamente una lectura apresurada, momentánea, de unos 10 minutitos en todo el día y después te olvidas de la palabra. Dios te está diciendo que la estudies con conciencia. Una segunda parte que tenemos que ver en este versículo es que nos menciona lo siguiente: porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Nos está diciendo entonces, en esta frase que lo mencionó el propio Jesús, que la Biblia, escuchen hermanos, la Biblia es la fuente de la salvación. Amén. Porque a través de la palabra nosotros podemos conocer, y también tú vas a llevar a través de la Biblia a otras personas que lo necesitan el conocimiento de ¿qué? Del Evangelio de la salvación. En la Biblia está cómo podemos ser salvos. Tú fuiste salvo porque alguien te dijo a través de la Biblia cómo podías ser salvo y tener la vida eterna. Y nosotros también, todos los creyentes, tenemos esa obligación de llevar la palabra de Dios a las personas que están perdidas en el pecado, perdidas en el mundo. Pero para que tú puedas llevar pues el mensaje del Evangelio, también es necesario que tú la estudies, que la analices, para que también puedas explicarla. Así como cuando un docente tiene que hacer su clase, no prepara su material, no repasa el tema antes de exponer, o los universitarios cuando tienen que hacer una exposición en clase, también hasta no se amanecen estudiando o preparando sus diapositivas para la exposición. Algo similar también tenemos que hacer nosotros con la difusión del Evangelio. Prepárate bien en el estudio de la palabra, prepara diferentes medios para que tú también alcances a otras personas, y que esa persona, que puede ser tu familiar, tu vecino, tu compañero de estudio, compañero de trabajo, también pueda ser salvo. Amén. Y la tercera parte final de este versículo nos dice que Jesús mismo
es el centro de la Biblia, que las Escrituras dan testimonio de él. Es decir, que la Biblia nos está mostrando ¿qué cosas? La certeza sobre la existencia de Jesús, el mensaje del Señor, la divinidad de nuestro Salvador. Si queremos conocer más acerca de Jesús, entonces necesitamos conocer más acerca de sus obras, de su mensaje, de su carácter, de sus enseñanzas, de sus promesas, de sus milagros. ¿Y cómo vamos a poder conocer, pero de primera fuente, todo acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿En una película? No. La vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a aprenderla en la Biblia. Entonces, la función principal de las Escrituras, y no solamente del Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, incluso desde el propio Génesis, lo que hace la Biblia es guiarnos hacia ¿dónde? Hacia la persona de Jesucristo. Desde el Génesis ya se está hablando de Jesucristo, aunque tú no lo creas, desde ahí se habla de Él. Y Dios nos dio las Escrituras entonces para que cada uno de nosotros podamos ir a los pies de Cristo y así nosotros podamos ser salvos y de recibir la vida eterna. En el Hijo de Dios, que es Cristo, tenemos entonces el verdadero conocimiento de la palabra. Dios ha hablado, entonces, Dios el Padre ha hablado aquí en la Biblia, la palabra, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no poner nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y tampoco entonces habrían argumentos para decir que no tengo tiempo para poder estudiar la Biblia. O tampoco puedes decir, Señor, no soy inteligente, no entiendo. Pide al Señor que te ilumine para comprender la Biblia. ¿Acaso todos los escritores de la Biblia eran ilustrados? ¿Acaso todos los escritores de la Biblia eran súper inteligentes, tenían maestría, doctorados? En el Nuevo Testamento, de repente, los que eran de un nivel académico, intelectual más alto eran Lucas, que era médico, y Pablo, que era teólogo. Pero los demás, por ejemplo, Pedro era un pescador. Es decir, agarraba su atarraya, echaba la red al lago o al mar y sacaba peces. No había estudiado nada, casi analfabeto era Pedro. Pero también escribió. Y su libro era muy hermoso. Entonces, no puedes decir, Señor, yo no entiendo, o Señor, yo no tengo estudios. Si no tienes estudios, también puedes conocer el mensaje de Dios. Sí puedes comprenderlo. Pide en oración para que el Espíritu Santo te guíe a la comprensión de su mensaje. Amén. Según James Hamilton, profesor de la Southern Baptist Theology Seminary de Inglaterra, hay dos clases de lectores de la Biblia y los compara con dos insectos que conocemos: la mariposita y la abejita. La mariposa, ¿cómo es? Hay personas que leen de manera superficial y hay otros que sondean la literatura de una manera muy profunda. Y este autor, Hamilton, compara a los lectores bíblicos, a los diferentes tipos de lectores bíblicos, con estos dos animalitos, con la mariposa y con la abejita. Y él escribió lo siguiente. Ustedes van a identificar qué animalito se trata. Dice, uno de ellos es notable por su imponente ornamentación, es muy bonito, que se exhibe a la luz del sol como el polvo de las piedras preciosas, dice. Al contemplar sus evoluciones, al contemplar cómo vuela, llena de hermosura, su bello revoloteo sobre los campos y el danzar de flor en flor, no se puede dejar de admirar la actividad llena de gracia de este animalito, porque está obviamente cubriendo mucho terreno, dice. Pero en ese mismo campo, menciona él, hay otro trabajador cuyo traje es de marrón oscuro, su vuelo es directo, no hace muchas piruetas, y vuela directo pero va al grano. Puede de repente que no haya sido muy admirada como el otro animalito. Este animalito va, chupa el néctar de la flor, pero va hasta lo más profundo de la flor para rebuscar toditito el néctar.
Este trabajador va de una manera constante, aterriza en todas las flores y allí hace lo que tiene que hacer, su labor de manera muy esmerada. ¿Para qué? Para luego poder fabricar la miel. Y si la flor es profunda, este animalito va hasta lo más profundo de la flor. Y así, aunque incluso la flor puede estar media cerrada, como sea este animalito, va a poder captar todo ese néctar de la flor. En cambio, el otro animalito, el más bonito, puede tener de repente alas que parecen terciopelo, pero este animalito no se detiene en muchos detalles de la flor. ¿Cuál es el animalito bonito que solamente ve la flor de manera superficial? Mariposa. Y el animalito que va hasta lo más profundo de la flor y que obtiene el néctar y después para producir miel, la abeja. Ahora, ¿qué tipo de lector de la Biblia quieres ser tú? ¿Quieres ser una mariposa o quieres ser una abejita? Quieres ser una abejita, ¿no es cierto? Entonces, si estamos dando solamente una mirada superficial, así, ya, acabé. Si estás dando esa mirada superficial a la Biblia, estás actuando entonces como una mariposa, no estás investigando, no estás sondeando las riquezas de la Biblia. Si tú lees como una abejita de manera laboriosa, con bastante detalle y bastante tiempo, vas a ir hasta el fondo de la flor y vas a poder captar, ¿qué cosa? El néctar, y vas a producir, ¿qué? Miel, la dulzura de la palabra de Dios en tu propia vida. Amén. Amén. Entonces vean aquí que el imperativo que nos muestra este versículo de escudriñar las Escrituras, nos está indicando entonces que tenemos que estudiar la Biblia de manera que tú puedas sentir el toque de Dios en tu propia existencia. Por tanto, entonces, que la Biblia sea la dulzura que más anhela tu alma. Amén. Amén. Un tercer motivo de importancia de la Biblia es que la necesitamos para ser aprobados delante de Dios. Tercer motivo, para ser aprobados delante de Dios. Ahora volvamos otra vez a 2 de Timoteo. Ahora el capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios nos dice, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Hay una forma de ser aprobado, es decir, de ser bien calificado o de ser idóneos delante de Dios. Esta es usando bien la palabra de verdad, es decir, la Biblia. Para poder usar algo con bastante eficiencia, tenemos que conocer todos los detalles de aquella situación o de aquel objeto. Si quieres aprender a manejar, por ejemplo, bien algún tipo de herramienta, tienes que primero leer el manual para saber cuáles son las funciones, qué uso tiene tal o tal botón o tal palanca para que tú puedas manejar bien ese instrumento. Para que tú puedas usar bien la palabra de Dios, tienes primero entonces que conocerla, tienes que estudiarla. Y aquí vemos entonces que en esta carta que escribió el apóstol Pablo al hermano Timoteo, le está dando la indicación de que debe de procurar, es decir, hacer todos sus esfuerzos. ¿Para qué? Para que con mucha diligencia, es decir, con mucho cuidado, él pueda presentarse aprobado, es decir, sin ninguna falta delante de Dios, que pueda estar bien calificado delante de Dios. Así como nosotros tenemos que estudiar un curso secular para aprobar un examen, para que puedas aprobar anatomía, fisiología, contabilidad, matemática, enfermería, un curso, no sé. Tenemos que estudiar a profundidad ese curso para que no desapruebes o para que no te jalen, como decimos acá en Perú, como para que no te truenen, como dicen en México,
o utilizando otra palabra que utilizan en los países de Latinoamérica donde nos ven, tenemos que estudiar la Biblia para poder ser aprobados delante de Dios. En contraste, si no leemos la Biblia, entonces no tendremos la aprobación de Dios. Anteriormente, Pablo ya había exhortado a muchas personas que tienen la necesidad de estudiar la Biblia. Ya pues, aquí pues nos está diciendo que estudiemos la Biblia para que nosotros podamos ser obreros, que seamos aprobados delante de Dios. Ahora, hay personas que de repente ven el estudio de la palabra como algo vano, como algo poco importante para sus vidas. Y dicen, hoy no tengo tiempo, mañana lo leeré, mañana estudiaré. Tengo otras cosas que hacer, tengo que cocinar, tengo que ver mi novela, tengo que ver el partido, no sé. Hay personas que ven así. Pero vemos aquí en el ejemplo de Timoteo, que él nos decía, o Pablo decía a Timoteo, que debe evitar todo lo que sea absurdo. Y que él incluso debe procurar buscar la palabra de Dios, de tal manera incluso de que para él no debe ser prioridad o no debe ser de importancia buscar de repente la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Le decía, procura con diligencia ser aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir la aprobación de los hombres. Lo importante no es conseguir que la gente te vea como una persona, entre comillas, buena para el sistema del mundo. Tú, jovencito o jovencita que me estás escuchando, sabes bien a lo que me refiero. Tú, por quedar bien con tus compañeros, a veces vas a fiestas donde estás llegando al pecado por querer agradar a tus compañeros. O decir malas palabras por querer quedar bien con tus compañeritos. Pero Dios no quiere eso. Dios dice, no te importe a ti la opinión de los hombres. La opinión más importante es que tú seas agradable ante los ojos de Dios. Que cuando Dios te examine, no encuentre nada en ti que sea indigno, por lo que tengas que pasar vergüenza o ser desaprobado delante de Dios. Una parte importante de la aprobación divina que Timoteo tenía que procurar seguir en su vida era ¿qué? Usar bien la palabra de verdad. Porque todo está acá claro en la Biblia. En la Biblia nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, el verbo usar que se utilizó en este versículo transmite la idea de llevar un rumbo derecho. ¿Qué nos dice acá? Metafóricamente nos está diciendo entonces que nosotros tenemos que realizar, no es como si fuese un trabajo, tenemos que realizar la guía de nuestra vida de manera que podamos tratarla con cuidado y con precisión. Cuando vemos un obrero que es aprobado por Dios, este obrero no va a distorsionar la verdad. Si ya estamos hablando ya de un estudio de la Biblia y tú vas a exponer la Biblia a otras personas, no puedes distorsionar la verdad de la Biblia. No se puede adulterar, no se puede mutilar, no podemos cambiarla o no podemos utilizarla para nuestro propio beneficio. Cuando eso pasa, estamos hablando ya de personas que están tergiversando la palabra de Dios. No podemos decir falsos profetas, falsos predicadores. Y de ahí vienen las sectas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a estudiar la Biblia para que seamos capaces de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente para nuestra propia vida y también para los oyentes, para las personas a las cuales tú vas a predicarle. Pero vemos en el mundo actual, en diferentes medios, televisión, en YouTube, en Facebook o en páginas web, que van a encontrar ustedes incluso también diferentes predicadores que tratan la palabra con mucha superficialidad. Y nosotros, pues, para no dejarnos llevar por esas malas doctrinas o doctrinas incompletas, tú tienes que tener el conocimiento de la palabra. No te vas a conformar con lo que diga uno u otro pastor.
Incluso no te conformes con lo que yo mismo te estoy diciendo. Tú mismo también tienes que estudiar por tu parte la palabra de Dios. Y debido a que Dios va a examinar qué clase de obreros hemos sido, nosotros tenemos que poner empeño entonces en estudiar la palabra para que así también edifiquemos nuestra propia vida sobre la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser fieles también a Él. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos creyentes que no se han esmerado en el estudio de la palabra? Van a ser avergonzados en el día del juicio. Entonces, un estudio completo, un estudio diligente, cuidadoso de la palabra de Dios es vital, es decir, es importante y es necesario. De otro modo, nosotros vamos a quedarnos adormecidos espiritualmente y obviamente vas a tener el potencial riesgo de desviarte del camino correcto de nuestro Señor. Amén. Y el cuarto motivo de importancia y necesidad de nuestra Biblia es para aumentar nuestra fe. Cuarto motivo, para aumentar nuestra fe. Y vamos, hermanos, al último versículo de esta mañana, al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos está después del libro de Hechos. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí la Biblia nos está explicando que hay una forma de poder desarrollar nuestra fe. A veces uno dice, Señor, me está faltando fe. Pero ¿cómo desarrollas esa fe? Veamos aquí en este versículo que nos da una secuencia de acciones. En primer lugar, nos dice que la fe es por el oír, es decir, para que tú puedas tener más fe, tienes que oír, o bueno, también puedes leer algo. La fe entonces se desarrolla cuando, o la fe se va a crecer cuando desarrollamos ese hábito de leer o de oír algo. Pero, ¿qué tenemos que oír para poder desarrollar nuestra fe? La segunda parte del versículo nos está dando la respuesta. Te dice que para que puedas aumentar tu fe, ¿qué tienes que oír o puedes leer? ¿Qué? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, la fe, tu fe, se va a desarrollar, tu fe va a crecer, tu fe va a aumentar. ¿Cuándo qué? Cuando escuchamos una prédica que está basada en una correcta doctrina de la palabra de Dios. Por eso es que no debes dejar de congregarte. Ahora vas a decir, pero yo puedo ver la palabra de Dios en mi casa, en YouTube. No es igual. Hay un mandato que te dije, no debes congregarte como es de costumbre para algunos. Algunos visitan la iglesia de vez en cuando. La norma sería que faltes de vez en cuando a la iglesia. Ahora, en la congregación no solamente tú vas a encontrar la palabra de Dios, sino también vas a encontrar el momento para alabarle a Dios, para poder estar en comunión con tus hermanos en la fe. No es solamente congregarse solamente para escuchar la palabra de Dios. Entonces digamos que si tú estás escuchando una prédica por internet, solamente tendrías el 30%, digamos así, de todo lo que tendrías en un culto de manera presencial. Claro que durante el tiempo de la pandemia era ya otra situación, pero ya hemos salido de la emergencia sanitaria, así que no debería haber más excusas para que sigas faltando a la congregación. Pero estamos hablando aquí de oír la palabra de Dios de repente a través de la voz de un predicador, pero ¿sabías que también puedes oír la palabra de Dios directamente de Él? A través de la Biblia. Claro que no es oír de manera acústica, pero sí oír a través del alma mediante la lectura de la palabra. Recuerden, hermanos, que uno de los principales dones que debe desarrollar cualquier cristiano es la fe. ¿Por qué? Porque sin fe tus obras van a estar muertas. Sin fe, escuchen, sin fe tus oraciones nunca jamás serán escuchadas.
Sin fe no puedes estar en comunión con el Padre. Sin fe, tu vida espiritual se va a estancar. Por eso es importante tu fe. Y para que crezca tu fe, ya hemos visto que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Antes de que una persona haya creído en Cristo, ¿qué cosa tuvo que escuchar? La palabra de Dios. A través de haber escuchado la palabra de Dios, pudo ser salvo. Todos ustedes recibieron la palabra de Dios, aparte de repente de un amigo, un familiar o un pastor, no sé, y a través de esa palabra tú eres salvo. Si es que eres salvo, ¿no es cierto? Ahora, entonces, pues tú puedes alcanzar también a otras personas para que ellas puedan tener fe en Cristo mediante la palabra. Ahora, una persona no puede creer en Jesucristo si nunca ha oído hablar de Él. La fe que nosotros entonces desarrollemos va a estar basada ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, conocer la palabra es la mejor forma, la mejor manera en la que nosotros podamos ir a comprender el conocimiento de Dios, la manera en que Dios puede actuar en nuestra vida, los milagros que Él puede hacer por nosotros, las promesas que Él tiene para nosotros y también todas sus enseñanzas y también los mandamientos. Ahora, tener fe, entonces definitivamente no es una cuestión solamente de ignorancia, sino de un verdadero conocimiento de aquello de lo que Dios es capaz de hacer. El conocimiento de Dios y de los planes que Dios tiene para nuestras vidas hace también que nosotros, a través de esa fe, nosotros podamos ser libres de las ataduras del pasado, de los temores que puedes tener tú hacia su futuro, y por el contrario, a través de la fe tú puedes desarrollar una mayor confianza en el Señor, y así puedes tú permitir de que Él pueda actuar de manera sobrenatural en tu propia vida, que Él pueda guiarte. La fe entonces es el medio del conocimiento, nos hace esperar, nos hace ser fuertes, nos hace seguir caminando más allá de nuestras propias fuerzas, porque sabemos que Dios es quien nos sostiene, y esto lo sabemos por fe. Amén. Si por fe entonces tú puedes decir incluso lo que dijo Pablo en algún momento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién lo sustentaba. Nuestro Dios era fiel para cubrir todas sus necesidades. El conocimiento de las promesas que Dios tiene para nosotros hace renovar nuestras propias fuerzas. Esperar en medio de cualquier tipo de dificultad, estar también conforme a la voluntad de Dios en las cosas que tenemos en esta vida, y siempre tener puesta nuestra mirada en nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas personas quieren saber de repente qué es lo que Dios prepara para ellos, ¿no? Lo malo es que muchas personas tratan de buscar la voluntad de Dios de una manera mística incluso. Hasta algunos hasta de manera esotérica. La Biblia, es cierto, tenemos que estudiarla, tenemos que formar parte de nuestra vida, la Biblia. Pero la Biblia no puede utilizarse como un amuleto. No vas a poner tú en la Biblia al costado de en tu velador para no tener pesadillas, por ejemplo. Eso es tenerlo como un amuleto a la Biblia. La Biblia no se puede poner así. O voy a llevar la Biblia al trabajo para que me dé suerte. No se puede tomar a la Biblia así. ¿Ok? No es un fetiche, no es un amuleto la Biblia. Sin embargo, Dios ha dejado la Biblia para nosotros como un medio espectacular para mostrar su voluntad, revelando a nosotros su mensaje, lo que espera de nosotros, de una manera ineludible, abundante. Entonces, la Biblia es importante y necesaria porque en la Biblia nosotros podamos encontrar luz para nuestro camino, la verdad que nos hace libres y la forma de vida que le agrada a Dios y le da gloria a su nombre. Amén. Amén. Gracias. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor esta mañana
por la palabra que tú nos has dejado, por este tipo de revelación especial a través de la palabra de la Biblia, en el cual tú nos enseñas los mandamientos para poder agradarte a ti a través de nuestra vida. Muchas promesas para nosotros y también la forma en que nosotros debemos comportarnos, que debemos actuar y lo más importante, en la Biblia, el mensaje de la salvación. Padre Amén. Celestial, que este sagrado libro forme parte de nuestra existencia, que cada uno de nosotros tenga esa voluntad de desarrollar un hábito de estudio y de lectura diaria de la Biblia, para que la Biblia more dentro de nuestra vida, dentro de nuestro hogar también. Amén. Señor, guíanos a cada uno de nosotros en el estudio de la palabra. Guía, Señor, también a las personas que aún no te conocen, para que puedan comprender el mensaje de salvación. Suple, Señor, nuestras necesidades en cada aspecto de nuestras vidas. Protégenos siempre, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.